Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Si bien el capitalismo puede presumir de muchos éxitos, también tiene muchos defectos. ¿Cómo ser anticapitalista en el siglo XXI? Un partidario del capitalismo podría exclamar. ¿Cómo podría una persona razonable ser tal cosa hoy en día? Después de todo, nuestros partidarios del capitalismo podrían argumentar que basta con mirar el historial del capitalismo. Desde mediados del siglo XX, el mundo desarrollado ha disfrutado de enormes aumentos en la prosperidad general, el crecimiento económico, la productividad laboral, la innovación tecnológica, la esperanza de vida promedio, los niveles de vida y la gama de bienes y servicios de consumo disponibles para la gente común. Por supuesto, todavía hay pobreza y desigualdad económica, pero gracias al capitalismo, incluso las personas de bajos ingresos pueden disfrutar de comodidades modernas como tuberías interiores, lavadoras y televisores. Mientras tanto, todos estos beneficios también se están extendiendo cada vez más al mundo en desarrollo. ¿Por qué alguien se opondría a un sistema económico tan exitoso? El mensaje clave aquí es: si bien el capitalismo puede presumir de muchos éxitos, también tiene muchos defectos. Para empezar, los problemas de la pobreza y la desigualdad económica no pueden resolverse tan fácilmente. Dejando de lado las comodidades modernas básicas, millones de personas solo en los Estados Unidos sufren de desnutrición, problemas de salud, barrios inseguros y otros problemas graves relacionados con la pobreza, y todo ello a pesar de vivir en una de las sociedades capitalistas más ricas del mundo. Además, la pobreza y la desigualdad ponen en tela de juicio todos esos éxitos materiales que nuestros procapitalistas promocionaron anteriormente. Por supuesto, el capitalismo ha producido enormes aumentos en el crecimiento económico, la productividad laboral, etc. Pero, ¿quién se beneficiará de estos logros? Principalmente la élite. Debido a la desigualdad, la mayoría de las personas solo pueden disfrutar de las bondades del capitalismo en un grado limitado y desproporcionado, en comparación con los miembros más ricos de la sociedad. Y debido a la pobreza, muchas personas luchan incluso por satisfacer sus necesidades humanas más fundamentales. Mientras tanto, la mayoría de las personas también tienen que pagar un alto precio por todos estos beneficios que en su mayoría están reservados a los ricos. Para producir toda esa prosperidad que fluye hacia arriba, la mayoría de los adultos que trabajan se quedan atrapados en trabajos aburridos e insatisfactorios. Para dar paso a toda esa innovación que impulsa los resultados de las grandes empresas, muchas personas pierden sus medios de subsistencia, y se ven sumidas en la indigencia a medida que sus trabajos se vuelven obsoletos. Y para promover todo ese crecimiento económico que alimenta el insaciable deseo de ganancias del capitalismo, nuestro sistema económico actual está destruyendo el medio ambiente, provocando el cambio climático y poniendo en peligro nuestra propia capacidad de seguir viviendo en nuestro planeta. Todo esto se suma a una lista de problemas bastante seria. El capitalismo puede ser erosionado gradualmente por el socialismo democrático y reemplazado por él. Imagina que caminas hacia un lago. Desde la distancia, parece un objeto único y unificado, solo una gran masa de agua. Pero si te acercas, verás que es un ecosistema complejo, lleno de diferentes criaturas, plantas y elementos físicos como rocas y tierra. Las economías también son así. Cada uno de ellos es una complicada red de diversas empresas, asociaciones e instituciones. Algunas de estas entidades se inclinan más hacia el extremo del espectro capitalista, estatista o socialista democrático que otras. Y muchos de ellos se inclinan en múltiples direcciones a la vez. Por ejemplo, una empresa podría ser propiedad de inversores privados, pero gobernada por una junta directiva cuyos miembros son elegidos por sus trabajadores. El punto es que las entidades capitalistas, estatistas y socialistas democráticas pueden coexistir e interactuar entre sí, y lo hacen. Y eso ofrece a los anticapitalistas una enorme oportunidad estratégica. El mensaje clave aquí es: el socialismo democrático puede erosionar gradualmente el capitalismo y reemplazarlo por él. Para ver por qué, basta con mirar la historia del capitalismo mismo.
A finales de la Edad Media en Europa, había otro sistema económico y político llamado feudalismo. Era un sistema gobernado por reyes, reinas y otros miembros de la realeza, que literalmente se hacían pasar por encima de todos los demás. Su dominio había durado siglos, y parecía que continuaría durante muchos más, quizás para siempre. Pero casi al mismo tiempo, comenzó a surgir otro grupo de personas. Eran personas emprendedoras que participaban en actividades económicas no feudales, como el comercio mercantil, la banca y la producción artesanal regulada por los gremios. Al principio, estos individuos eran actores menores en la sociedad, y ocupaban pequeños nichos en la economía feudal. Pero a lo largo de varios siglos, gradualmente ganaron más y más poder. Tras establecerse en las grietas de la estructura social aparentemente sólida como una roca del feudalismo, crecieron y crecieron, expandiéndose hacia el exterior, llenando más y más grietas. Con el tiempo, la roca se derrumbó y surgió un nuevo sistema económico. Estos individuos se conocieron como capitalistas, y el nuevo sistema se llamó capitalismo. La moraleja de la historia. Las cooperativas de trabajo, los comités de presupuesto participativo y otras entidades socialistas protodemocráticas pueden ocupar posiciones marginales en la sociedad actual. Pero también lo hicieron las empresas protocapitalistas de la Edad Media. Desde sus humildes comienzos, estas cosas pueden crecer y fortalecerse, madurar con el tiempo, hacerse más numerosas y, finalmente, transformar la sociedad, no con una revolución dramática, sino como la culminación de un proceso de erosión largo y gradual que ya está en marcha. Tanto el mercado como el Estado tienen un papel que desempeñar en la transición al socialismo democrático. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Simplemente sentarse y dejar que el proceso de erosión haga lo suyo? No del todo. Tenemos que dedicarle tiempo, pero también debemos nutrirlo. Entre otras cosas, eso significa abogar por ciertas formas de intervención estatal en la economía, que analizaremos en un momento. Pero esta idea va en contra de uno de los mantras que definen nuestro tiempo: dejar que el mercado se encargue de todo. Esto nos lleva a otra pregunta importante: ¿qué pasa con el mercado? ¿Tenemos que deshacernos de él para tener un socialismo democrático? Mucha gente cree que sí. Esto se debe en parte a que confunden el capitalismo con el mercado, y definen nuestro sistema económico actual como una economía de mercado. Por lo tanto, deshacerse de uno significa deshacerse del otro, ¿verdad? Y eso presumiblemente significa reemplazarlo por otra cosa, como la planificación económica central de la Unión Soviética. Pero nada de eso es cierto. El mensaje clave aquí es: tanto el mercado como el Estado tienen un papel que desempeñar en la transición al socialismo democrático. En economía, un mercado no es solo un lugar real o metafórico donde las personas compran y venden bienes y servicios. Es un mecanismo que les permite coordinar sus actividades económicas, sin necesidad de una planificación centralizada. ¿Cómo? Dejándoles fijar sus propios precios, realizar intercambios voluntarios y responder a las presiones de la oferta y la demanda. Ahora, bajo el capitalismo, la mayoría de las personas que hacen esas cosas están organizadas en empresas de propiedad capitalista. Pero no hay ninguna razón por la que las empresas estatales y de los trabajadores no puedan operar también en el mercado. Después de todo, ya lo hacen, bajo el capitalismo. En una sociedad socialista democrática, todos estos diferentes tipos de empresas continuarían vendiendo bienes y servicios en el mercado. El número de empresas propiedad de los trabajadores simplemente rivalizaría, e incluso superaría, al de sus homólogas de propiedad capitalista y estatal. Pero para llegar a ese punto, necesitamos que el Estado ayude a las empresas propiedad de los trabajadores a extenderse por toda la economía. Por ejemplo, un ingreso básico universal emitido por el gobierno podría permitir a los trabajadores tener la seguridad financiera suficiente para dejar sus trabajos y formar cooperativas de trabajo. Los bancos públicos podrían entonces proporcionarles el crédito que necesitarían para poner en marcha sus cooperativas. Además, los programas de capacitación financiados con fondos públicos podrían ayudarlos a aprender a administrar sus propias empresas. También debemos reconocer que,
en algunas áreas, el Estado es mejor que el mercado a la hora de garantizar que todos tengan igual acceso a los servicios esenciales. Los ejemplos incluyen la atención médica pública, la educación, el transporte y los servicios como parques, museos y bibliotecas. Estos ya existen bajo el capitalismo, y se ampliarían bajo el socialismo democrático para brindar una cobertura más completa de las necesidades de las personas. Los anticapitalistas deben seguir una combinación de 4 estrategias: domar, resistir, escapar y desmantelar el capitalismo. Con medidas como la renta básica universal, solo hemos arañado la superficie de los posibles pilares de un futuro socialista democrático. Pero en lugar de repasar una larga lista de otras posibilidades, terminemos dando un paso atrás y haciendo una pregunta que tenga en cuenta el panorama general: ¿cómo podemos poner en marcha estos componentes básicos? El marxismo clásico abogaba principalmente por una única estrategia: aplastar el capitalismo. Argumentaron que destruiría y reemplazaría el sistema de una sola vez. Pero en el siglo XX, esto tuvo muchas consecuencias indeseables en países como la Unión Soviética. No queremos repetir sus errores, por lo que debemos rechazar nuestros impulsos revolucionarios en favor de enfoques más graduales para cambiar el sistema. Pero, ¿cuáles debemos elegir? Bueno, hay 4 opciones principales, y la respuesta corta es: todas ellas. El mensaje clave aquí es: los anticapitalistas deben seguir una combinación de 4 estrategias: domar, resistir, escapar y desmantelar el capitalismo. Domar el capitalismo significa contrarrestar los daños que el capitalismo causa a la sociedad. La renta básica universal es un ejemplo. Darles a todos una fuente constante de ingresos contrarrestaría los efectos del subempleo, el desempleo y la inestabilidad del mercado laboral. Los medios de subsistencia de las personas dejarían de ser precarios, y los cambios en la economía ya no las arrastrarían a la indigencia. Resistirse al capitalismo significa luchar activamente contra las tendencias del capitalismo que son perjudiciales para los intereses de la gente común. Por ejemplo, al organizarse en sindicatos, los trabajadores podrían oponerse a la tendencia del capitalismo a pagarles menos por su trabajo. Escapar del capitalismo significa encontrar maneras de hacer las cosas de una manera no capitalista. Las cooperativas de trabajo son un ejemplo de ello. Son intentos de administrar las empresas de una manera socialista, democrática e igualitaria, una que permita a los trabajadores escapar del dominio de los capitalistas. Desmantelar el capitalismo significa reemplazar gradualmente los elementos capitalistas de la sociedad por otros no capitalistas. Un ejemplo es el Plan Meitner, una política que los políticos de izquierda de Suecia intentaron llevar a cabo en la década de 1970. Si hubiera seguido adelante, habría llevado a que la propiedad de las empresas suecas se transfiriera gradualmente de los capitalistas a los sindicatos. Cada una de estas estrategias representa un enfoque para combatir el capitalismo desde una dirección diferente. Juntos, forman una configuración estratégica, una combinación de estrategias que funcionan en conjunto. Podemos llamarlo erosión del capitalismo, una forma de reducir gradualmente nuestro sistema económico actual y, al mismo tiempo, construir uno mejor. En su lugar, el marxismo clásico sostiene que la oposición al capitalismo debe basarse en los intereses de clase de los trabajadores, no en los valores morales. Muchos anticapitalistas dirían que cuestiones como la pobreza y la desigualdad no son solo problemas sociales que afectan a nuestro sistema económico actual. Son faltas morales que merecen ser condenadas. Está mal que tanta gente sufra de miseria mientras un pequeño grupo de élites vive en el lujo, dirían estos anticapitalistas. Es aún peor que muchas de esas personas empobrecidas sean niños, quienes, sin lugar a dudas, no tienen la culpa de su situación económica. Y es francamente perverso que el capitalismo perpetúe esta injusticia mientras produce riqueza más que suficiente para eliminarla. Ahora bien, es de esperar que algunos procapitalistas descarten estas objeciones por considerarlas demasiado sentimentales y moralistas. Pero un rechazo similar proviene de otro grupo de personas que podrían sorprenderlo, los defensores del marxismo clásico, una de las escuelas de pensamiento anticapitalista más antiguas.
El mensaje clave aquí es: el marxismo clásico sostiene que la oposición al capitalismo debe basarse en los intereses de la clase de los trabajadores, no en los valores morales. En el siglo XIX, el anticapitalismo parecía una propuesta sencilla para el pensador alemán Karl Marx y sus seguidores, un grupo cuya escuela de pensamiento se conoció como marxismo clásico. Según ellos, el mundo capitalista estaba dividido en dos campos principales. Por un lado estaban los capitalistas, un pequeño grupo de personas adineradas que poseían los medios de producción de la sociedad, las fábricas, las herramientas y otros recursos productivos que las personas necesitan para fabricar productos y prestar servicios. Del otro lado estaban los trabajadores, la mayoría de la población, que no poseía los medios de producción y cuyo único recurso económico era, por lo tanto, su propia fuerza de trabajo. Para ganarse la vida, los trabajadores tenían que vender esa fuerza de trabajo a los capitalistas, quienes les pagaban salarios a cambio. Esos salarios representaban una pequeña parte de la riqueza total que generaban los trabajadores. Los capitalistas se quedaron con el resto para ellos y sus empresas, enriqueciéndose a costa de los trabajadores. Por lo tanto, como grupo de personas, o clase, los trabajadores tenían un interés propio en ver el fin del capitalismo. En terminología marxista, llamaríamos a este interés propio un interés de clase. Con eso en mente, los marxistas clásicos pensaban que los argumentos morales contra el capitalismo eran una pérdida de tiempo. Los anticapitalistas simplemente tenían que ayudar a los trabajadores a tomar conciencia de sus propios intereses de clase, y así lograr la conciencia de clase, como la llamaban los marxistas. Los trabajadores se levantarían entonces y derrocarían el sistema por motivos totalmente egoístas. Pero hoy en día, las cosas no son tan sencillas, por las razones que veremos a continuación. Para tener éxito en la era actual, los anticapitalistas no pueden confiar únicamente en apelar a los intereses de clase de las personas. ¿Es usted el director ejecutivo de una empresa multinacional? Entonces, sus intereses de clase están claramente a favor del capitalismo. ¿O trabajas en un taller clandestino? Entonces, sus intereses de clase están claramente en contra. Pero si eres como la mayoría de las personas en el mundo desarrollado hoy en día, probablemente estés en algún punto intermedio entre esos dos extremos. Piense en un profesional con un alto nivel educativo que trabaje en una ocupación bien remunerada. Experimenta una mezcla de ventajas y desventajas en el capitalismo, un buen salario pero quizás largas jornadas de trabajo. Eso significa que también tiene una mezcla de intereses de clase a favor y en contra del sistema económico actual. En un grado u otro, lo mismo ocurre con la mayoría de las personas. Y eso tiene algunas implicaciones importantes para nosotros si queremos promover la causa del anticapitalismo. El mensaje clave aquí es: para tener éxito en la era actual, los anticapitalistas no pueden confiar únicamente en apelar a los intereses de clase de las personas. Cada sistema económico tiene una estructura de clases, una forma en la que las personas se dividen en diferentes clases. Según el marxismo clásico, la estructura de clases del capitalismo es extremadamente simple, una división binaria entre trabajadores y capitalistas. Ahora, en la época en que Marx y sus primeros seguidores analizaban el capitalismo, la mayoría de los trabajadores tenían antecedentes educativos, niveles de habilidades, salarios, autonomía en el trabajo, o la falta de ella, similares, etc. Eso significaba que también tenían experiencias similares de la vida bajo el capitalismo y, por lo tanto, tenía sentido verlos como una clase única y unificada. Pero hoy en día, la estructura de clases del capitalismo es más fragmentaria. Hay todo tipo de diferencias en los niveles de habilidad, los salarios, la autonomía, etc. Entre, por ejemplo, un gerente de oficina, un profesional creativo y un empleado de una tienda de abarrotes. Cada uno de estos trabajadores ocupa una posición diferente en la estructura de clases fragmentaria del capitalismo contemporáneo. Podemos llamar a estas posiciones ubicaciones de clase, y podemos decir que la mayoría de las ubicaciones de las clases actuales son contradictorias. En un grado u otro, contienen una mezcla de intereses de clase conflictivos, es decir,
razones para estar a favor y en contra del sistema económico actual. Como resultado, es natural que la mayoría de las personas se sientan indecisas con respecto al capitalismo, porque sus intereses de clase las empujan en ambas direcciones. Si un anticapitalista quiere convencerlos de que se pongan de acuerdo, tendrá que encontrar algo más que los motive. Los anticapitalistas deben reconocer la importancia de los valores morales y las identidades de las personas. ¿Por qué haces las cosas que haces? ¿Qué motiva y guía sus decisiones? A menos que seas una persona imaginaria sacada de un libro de texto de economía, la respuesta no son solo tus intereses económicos. Al menos hasta cierto punto, también estás influenciado por tus valores morales. Eso es especialmente cierto en el caso del activismo político de las personas. Pensemos en Friedrich Engels, el camarada más cercano de Karl Marx y coautor de El Manifiesto Comunista. Si alguna vez hubo un anticapitalista, fue Engels. Sin embargo, también era hijo de un capitalista adinerado que era dueño de una empresa de fabricación. Según el marxismo clásico, los intereses de clase de Engels habrían estado completamente a favor del capitalismo. Entonces, ¿por qué se opuso? Porque lo encontró moralmente ofensivo. En otras palabras, los valores son una fuerza motivadora tan poderosa que pueden anular por completo los intereses económicos de las personas. Pero esos no son los únicos factores que pueden llevar a la gente a la acción. Otro es la identidad. El mensaje clave aquí es, los anticapitalistas deben reconocer la importancia de los valores morales y las identidades de las personas. He aquí otra pregunta filosófica, ¿quién eres como ser humano? Lo más probable es que la primera respuesta que se le ocurra no sea soy un trabajador. Y es casi seguro que esa no es la única respuesta que alguien daría. Ahora, la gran mayoría de nosotros somos, de hecho, trabajadores. De hecho, dejando de lado las complicaciones de la estructura de clases fragmentaria del capitalismo moderno, la mayoría de nosotros todavía nos calificamos como miembros de la clase obrera en el sentido marxista clásico del término. No somos dueños de los medios de producción, tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo y trabajar por un salario. Pero el hecho de que seamos trabajadores es solo un aspecto de lo que somos. También tenemos géneros, etnias, religiones, nacionalidades, orientaciones sexuales, profesiones, la lista sigue y sigue. En realidad, todos tenemos identidades multifacéticas compuestas por una complicada mezcla de elementos como estos. Ahora bien, en la medida en que alguien se identifique como trabajadora, y crea que el capitalismo va en contra de sus intereses de clase, puede sentirse atraída por la causa anticapitalista. Pero, ¿y si también se identifica como negra, mujer, LGBTQ+ o parte de cualquier otro grupo que se enfrente a la opresión, la desigualdad o la injusticia? En ese caso, tiene otros intereses y cuestiones de justicia social de las que preocuparse además de las cuestiones de justicia económica de la clase trabajadora. Si los anticapitalistas no hablan de esos otros intereses y temas, su causa no hablará con ella. Al apelar a los valores morales, podemos conectar la política anticapitalista con las diversas identidades e intereses de las personas. De acuerdo, entonces los intereses de clase no son el principio y el fin de la política anticapitalista. Los valores y las identidades también importan, y los intereses de clase ni siquiera cubren toda la extensión de los intereses personales generales de las personas. Las personas pueden tener todo tipo de intereses relacionados con su raza, género y otros aspectos de su identidad. Mientras tanto, los intereses de clase en sí mismos son multifacéticos y contradictorios, gracias a que el capitalismo contemporáneo tiene una estructura de clases tan fragmentada. Si todo esto sobre intereses, valores, identidades y clases suena complicado, es porque lo es. La gente es complicada. El mundo es complicado. Y, para ser eficaz, la política del anticapitalismo también debe ser complicada. No hay forma de simplificar estas cosas sin hacerles una injusticia. Pero hay algo que podemos hacer para que sean un poco más manejables, por lo menos. El mensaje clave aquí es,
al apelar a los valores morales, podemos conectar la política anticapitalista con las diversas identidades e intereses de las personas. Pensemos en una persona negra que vive en los Ahora, no es solo negro. También es muchas otras cosas, tal vez un amante del jazz, lector de libros, padre, neoyorquino, etc. Como persona, es todas estas cosas a la vez. Sin embargo, en contextos particulares, salen a la luz diferentes aspectos de su identidad. En un club de lectura, es principalmente un lector de libros; en un concierto de jazz, un amante del jazz. Sin embargo, también vive en el contexto más general de una sociedad en la que el racismo sigue afectando profundamente a los negros de muchas maneras. En consecuencia, también podría ser un trabajador, pero en el día a día, podría identificarse, y ser identificado por otros, ante todo como una persona negra. Por lo tanto, sus intereses en las cuestiones de justicia racial podrían ser una preocupación más importante para él como negro que sus intereses en las cuestiones económicas como trabajador. Eso no quiere decir que estos intereses, cuestiones e identidades estén en oposición entre sí. Por el contrario, a menudo se alinean y se cruzan. Por ejemplo, las personas negras sufren discriminación en el lugar de trabajo, una cuestión de justicia racial y económica. Es algo que debería preocupar a cualquiera que se preocupe por la igualdad y la equidad. Esos son valores fundamentales que la mayoría de nosotros compartimos y, en este caso, ayudan a vincular la política anticapitalista con la política antirracista. Llamar la atención sobre este tipo de alineaciones e intersecciones basadas en valores es una tarea crucial para los anticapitalistas de hoy. Pero para llevarlo a cabo, debemos tener en claro cuáles son nuestros valores, un tema que analizaremos a continuación. El anticapitalismo puede basarse en 3 pares de valores: igualdad/equidad, democracia/libertad y comunidad/solidaridad. Si queremos presentar un argumento moral contra el capitalismo, no podemos basarnos únicamente en afirmaciones de hecho. Por ejemplo, no podemos simplemente decir que la pobreza aún existe bajo el capitalismo. Tenemos que ser capaces de explicar por qué este problema es moralmente inaceptable en primer lugar. Para ello, necesitamos una base normativa para nuestro argumento, un conjunto de valores fundamentales que podamos utilizar para juzgar el sistema actual y sus posibles alternativas. Para ello, el autor propone 3 pares de valores: igualdad/equidad, democracia/libertad y comunidad/solidaridad. Cada pareja está unida por una barra porque son como las 2 caras de la misma moneda. Juntos, forman la base moral sobre la que podemos construir nuestra política anticapitalista. El mensaje clave aquí es: el anticapitalismo puede basarse en 3 pares de valores: igualdad/equidad, democracia/libertad y comunidad/solidaridad. Empecemos por la igualdad/equidad. Podemos definir el valor de la igualdad de la siguiente manera: en una sociedad justa, todos tendríamos igual acceso a los medios materiales y sociales que necesitamos para vivir una vida próspera. Los medios materiales son recursos físicos como alimentos, refugio, transporte y atención médica. Los medios sociales son cosas como el trabajo significativo, el tiempo en familia y otras formas de conectarse, contribuir o disfrutar de la compañía de otras personas y de la sociedad en general. Si tiene acceso a todas estas cosas, puede vivir una vida próspera, una vida en la que pueda satisfacer sus necesidades y sentir una sensación de felicidad, satisfacción y propósito. Cada uno de nosotros tiene el mismo derecho a poder vivir una vida así, por lo que es justo que todos tengan igual acceso a las cosas que la hacen posible. Una de esas cosas es la capacidad de sentir una sensación de autonomía y autodeterminación en nuestras vidas. Esto nos lleva a nuestro siguiente par de valores: democracia/libertad. Podemos definir el valor de la democracia de la siguiente manera: en una sociedad plenamente democrática, todos tendríamos igual acceso a los medios para participar en las decisiones sobre temas que afectan nuestras vidas. Estas incluirían las decisiones sobre nuestra libertad, es decir, la medida en que podemos vivir nuestras vidas de la manera que nos plazca, sin interferencias externas. Por último, está la comunidad/solidaridad.
Podemos definir el valor de la comunidad en términos del siguiente principio: debemos cooperar unos con otros no solo para promover nuestros intereses individuales, sino también por un sentido de unión y preocupación por el bienestar mutuo. Cuando ese sentido de unión y preocupación se canaliza hacia una lucha compartida por una causa común, lo llamamos solidaridad. El capitalismo no está a la altura de nuestros valores morales. Con nuestra base normativa establecida, ahora estamos listos para construir nuestro argumento moral contra el capitalismo. Todo lo que tenemos que hacer es tomar nuestros 3 pares de valores, y ver cómo el capitalismo está a la altura de ellos. Empecemos por la comunidad/solidaridad. Es fácil hacer un trabajo breve con este. Como los procapitalistas serían los primeros en admitir, el capitalismo alienta a las personas a pensar y actuar de manera altamente competitiva, individualista y egoísta. Es un sistema que enfrenta a todos unos contra otros, divide a las personas en ganadores y perdedores y las insta a que se preocupen por sí mismas. Estos comportamientos y mentalidades están directamente en desacuerdo con los valores de la comunidad y la solidaridad, que están animados por el espíritu de cooperación y la sensación de que estamos todos juntos en esto. Sin embargo, los argumentos morales contra el capitalismo apenas comienzan. El mensaje clave aquí es: el capitalismo no está a la altura de nuestros valores morales. Veamos ahora la igualdad/equidad. Debido a la desigualdad económica y la pobreza, el capitalismo obviamente no proporciona a todos el mismo acceso a los medios materiales y sociales para vivir una vida próspera. Si bien los ricos pueden comprar casi cualquier cosa que deseen, muchas personas de bajos ingresos tienen dificultades para satisfacer sus necesidades básicas de alimentos y vivienda. Y debido a que están atrapadas en tareas tediosas para sobrevivir, aún más personas no pueden dedicarse a un trabajo significativo y satisfactorio que contribuya a la sociedad. Bajo el capitalismo, la mayoría de las vidas de las personas también carecen de democracia y libertad. Claro, en los países con gobiernos democráticos, la mayoría de los adultos tienen derecho a votar. Esto les da la libertad de elegir entre varios políticos. Sin embargo, las personas adineradas y las instituciones privadas, como los bancos, las empresas de inversión y las corporaciones, ejercen mucha más influencia sobre esos políticos que la gente común. Por ejemplo, para obtener las políticas que desean, pueden hacer donaciones para campañas, participar en iniciativas de cabildeo o simplemente amenazar con trasladar su capital o sus operaciones comerciales a otra ciudad o país. En una sociedad plenamente democrática, nada de esto sucedería. No solo eso, sino que la democracia significaría mucho más que votar una vez al año. Recuerde que esto implicaría que todos pudieran participar en las decisiones que afecten a sus vidas, incluidas las decisiones sobre cómo se organiza y se lleva a cabo el trabajo en sus lugares de trabajo. Bajo el capitalismo, estas decisiones las toman en gran medida los capitalistas propietarios de esos lugares de trabajo, que en esencia funcionan como minidictaduras. El socialismo democrático ofrece una alternativa tanto al estatismo como al capitalismo. Está bien, podría decir un escéptico. Tal vez el capitalismo no esté a la altura de todos esos valores que usted ha establecido. Pero, ¿cuál es la alternativa? ¿Socialismo? Países como la URSS lo intentaron en el siglo XX y fracasaron estrepitosamente. No solo estaban gobernados por regímenes opresivos, sino que sus sistemas económicos ni siquiera funcionaban. Por eso se derrumbaron. Seguro que no quieres vivir en un lugar como la Unión Soviética, ¿verdad? En una palabra, no. Si bien sociedades como la URSS afirmaban ser defensoras del socialismo, en realidad eran ejemplos de un sistema económico que podría llamarse más exactamente estatismo, un sistema en el que la economía está controlada por el Estado. No queremos eso. Pero hay otra opción, el socialismo democrático. El mensaje clave aquí es: el socialismo democrático ofrece una alternativa tanto al estatismo como al capitalismo. Las diferencias entre estos sistemas se reducen a 2 preguntas: ¿quién tiene el poder de tomar decisiones sobre cómo se utilizan y asignan los recursos de la sociedad? ¿Y cómo se ejerce ese poder? Bajo el capitalismo,
las decisiones las toman los capitalistas, personas e instituciones adineradas, como los bancos privados y las empresas de inversión, que poseen los activos financieros conocidos como capital. Ellos toman las decisiones sobre qué empresas reciben financiación, cómo se hace el trabajo en el lugar de trabajo, etc. ¿Cómo? Ejerciendo el poder económico, que es básicamente una forma de soborno. Los capitalistas pueden hacer que la gente haga cosas ofreciéndoles dinero o amenazando con quitárselo. Y pueden hacerlo porque controlan la mayor parte de la riqueza de la sociedad, que pueden repartir en forma de salarios, capital de inversión y préstamos. Bajo el estatismo, por el contrario, las decisiones económicas las toman los funcionarios estatales, una mezcla de políticos y burócratas. Los bancos de propiedad estatal asignan recursos de propiedad estatal a las empresas de propiedad estatal, todas las cuales están dirigidas por funcionarios estatales que ejercen el poder estatal. Se trata esencialmente de una forma de coerción. A través de varias agencias gubernamentales, los funcionarios estatales pueden obligar a las personas a hacer cosas imponiendo reglas, que pueden hacer cumplir con la amenaza de castigarlas. Finalmente, bajo el socialismo democrático, las decisiones económicas las toma la gente común que se organiza en asociaciones e instituciones administradas democráticamente. Un ejemplo serían las cooperativas de trabajo, empresas que son propiedad, administradas y operadas conjuntamente por sus propios trabajadores. Estas entidades permiten a la gente común ejercer el poder social, que es la capacidad de hacer las cosas uniéndose y cooperando entre sí. En lugar del soborno o la coerción, el poder social se basa en la persuasión y la toma de decisiones democráticas para hacer que las cosas sucedan. Por ejemplo, los miembros de una cooperativa de trabajo podrían debatir y votar sobre cómo expandir sus operaciones, en lugar de que el Estado o un capitalista les impusieran una decisión. Los elementos del socialismo democrático ya existen en nuestra sociedad actual. Las cooperativas de trabajo serían solo una de las muchas características posibles de una sociedad socialista democrática. Los comités de presupuestación participativa podrían permitir a los residentes de las ciudades decidir por sí mismos cómo se gastan los fondos públicos en sus propios vecindarios. Las redes de producción colaborativa entre pares podrían permitir a los innovadores conectarse y construir cosas juntos siguiendo un modelo similar al de Wikipedia. Las organizaciones sin fines de lucro, las mutualidades y una variedad de otras organizaciones comunitarias locales podrían ayudar a las personas a satisfacer sus necesidades de cuidado de niños, ancianos y viviendas asequibles. Podríamos continuar con la lista de posibilidades y describir cada una de ellas con más profundidad, pero, ¿qué sentido tiene? ¿No es todo esto solo ficción especulativa? La sociedad que describimos no existe, es simplemente un futuro imaginario con el que soñamos, ¿verdad? Bueno, sí y no. El mensaje clave aquí es, los elementos del socialismo democrático ya existen en nuestra sociedad actual. ¿Preparado para un giro argumental aún mayor? Agárrate el sombrero. ¿Recuerdas el capitalismo y el estatismo de los parpadeos anteriores? También eran ficciones. En el lenguaje de la sociología, podríamos llamar a estos sistemas económicos tipos ideales. Son formas puras y completamente teóricas del capitalismo, el estatismo y el socialismo democrático, puras en el sentido de estar purificadas de cualquier característica que no les pertenezca. Por ejemplo, en un sistema puramente capitalista, todos los recursos productivos serían propiedad de los capitalistas. Ninguno de ellos estaría controlado por el Estado, como en el estatismo, ni por la gente común, como en el socialismo democrático. Pero esta forma ideal de capitalismo es solo eso, un ideal. Nunca ha existido. Todas las formas actuales de capitalismo han presentado una mezcla de elementos capitalistas, estatistas y socialistas democráticos. En todas las sociedades capitalistas actuales, el Estado controla algunos aspectos de la economía, como los servicios públicos, el transporte público y los sistemas públicos de salud. Mientras tanto, las cooperativas de trabajo ya existen en los países capitalistas de todo el mundo. Lo mismo ocurre con todos los demás elementos posibles del socialismo democrático que mencionamos anteriormente, como los comités de presupuesto participativo. Sin embargo,
La mayoría de los aspectos de la economía siguen siendo de naturaleza capitalista, por lo que llamamos al sistema capitalismo. Es una forma abreviada y conveniente de decir que es una economía mixta compuesta en su mayoría, pero no del todo, por elementos capitalistas. Del mismo modo, si la economía estuviera compuesta principalmente, pero no del todo, por elementos estatistas o socialistas democráticos, la llamaríamos estatismo o socialismo democrático, respectivamente. Esto puede parecer semántico, pero tiene algunas implicaciones prácticas extremadamente importantes para los anticapitalistas del siglo XXI.